Ok, listo. Ok, ahora, bueno, rápidamente presentando, bueno, es un gusto otra vez volver a tenerlo el día de hoy. Bueno, Bartolomé Downs, él es máster en Ingeniería Civil, él es director de los observatorios del IPA en Cusco y Colca. Él tiene maestría en Ingeniería Civil mismamente, es graduado en Astronomía y Astrofísica, es experto en defensa y desarrollo aeroespacial, candidato a doctor en Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. Además, es presidente del Instituto Peruano de Astronomía IPA y presidente de la Sociedad Iberoamericana uh, de Astronomía en la Cultura SIAC. Dirige los planetarios María Reich en Nazca, Ica, Arequipa y Cusco y es director de los observatorios del IPA en Cusco y Colca. Y bueno, es un placer tenerlo el día de hoy otra vez. Muy buenos días a todos. Me voy a colocando esto. Estamos pocos hoy día todavía. Parece que los feriados están pasando factura. No sé si ustedes han llegado a revisar el Stellarium, han llegado a interactuar un poco con todos. Si tienen alguna pregunta o algo al respecto. Eso va a ser importante porque el día de hoy vamos a tener dos charlas en una, en realidad, ¿no? La primera que en realidad esta vez vamos a hacer arcoastronomía. La primera parte vamos a hablar sobre las constelaciones andinas, sus orígenes, las interpretaciones actuales. Y la segunda parte vamos a discutir un poquito cómo se ha ido organizando el imperio inca para tratar de hacer sus calendarios productivos y rituales a través de todo el Tahuantinsuyo. Voy a compartir pantalla. Muy bien. Sale entero. Voy a ver si aquí puedo ver los chats. Si hay alguna pregunta. No, me imagino, si alguien tiene alguna intervención o alguna pregunta o aporte también a lo que voy a estar comentando, levantan la mano y les daré el pase. Bueno, el tema de astronomía quechua es muy controversial hablar de ello actualmente debido a que hay muchas interpretaciones. Como veremos, la astronomía en el antiguo Perú no es una única astronomía, sino hay muchas astronomías, y como veremos, vamos a tener astronomías especializadas en la costa, en la cuesta, en los Andes, en la Amazonía, etcétera. Cada sitio tiene sus propias astronomías. Lo que sucedió, digamos, en el Tahuantinsuyo fue tratar de uniformizar un calendario. Las zonas de estudio donde nosotros nos encontramos, los planetarios del Instituto Peruano de Astronomía y observatorios, nos encontramos en dos sitios quechuas actualmente. Uno en Chivay, en la parte alta de Arequipa, ¿no? Donde se habla quechua, bastante cercano y rodeado de zona de influencia aymara. Y nos encontramos en Yanaguara, en el Valle de Urubamba, del Cusco. Ese sitio se encuentra a unos 15 kilómetros de la ciudad de Urubamba, en el Valle Sagrado de los Incas.
Y ahí justamente estamos ubicados alrededor de una serie de arquitecturas y, y de tradiciones muy arraigadas del antiguo Perú, muy relacionados con lo inca, o en todo caso relacionadas con ellas. Vamos a ir comentando el grado de sincretismo que actualmente existe y con lo cual se está trabajando. Pero los dos grandes estudios de astronomía cultural, de etnoastronomía andina, que da origen al sustento académico de la existencia de las constelaciones andinas, provienen de los estudios básicamente de Moray, realizado por Gary Hurton en los años 1970. De eso hablaremos con bastante detalle en unas cuantas filminas más. Una de las referencias que voy a utilizar, como estuve comentando en la primera charla, es tratar de utilizar, digamos, las fuentes más cercanas a las primarias. Las fuentes primarias históricas no las tenemos en quechua, ya son fuentes de segundo orden, escritos por cronistas, algunos con bastante conocimiento del idioma quechua y aymara, incluso los primeros diccionarios, los cuales voy a tomar como, digamos, los más fidedignos de la época, por más que haya controversias a veces de malas interpretaciones, de las cuales también podremos nosotros discutir. Entonces, una de las obras preferidas por todos los historiadores es el libro del primer Nueva Crónica de Buen Gobierno, compuesto o escrito por don Felipe Guamán Poma de Ayala. Lo utilizamos bastante porque hay ilustraciones, y las ilustraciones, a través de estas ilustraciones hechas de propia mano de Guamán Poma, nos transmite muchísimas más informaciones de lo que está realmente escrito. La parte escrita es un relato para el rey de todo lo que iba aconteciendo en el Perú cuando Guamán Poma lo iba escribiendo. Esta obra contiene 1180 páginas y casi 400 dibujos. Se presume que se terminó de escribir en 1615 y da la visión de un indígena del mundo andino que permite reconstruir los detalles del aspecto de la sociedad del virreinato del Perú después de la conquista. A través de ello también ilustra la historia, la genealogía de los incas, contextos del castellano del siglo XVI y en el quechua general. Esta obra fue dedicada y enviada al rey Felipe III en España y se extravió mucho tiempo hasta que se reencontró en la Biblioteca Real de Copenhague, en Dinamarca. Hablemos un poquito sobre el autor. El autor, según los historiadores, investigadores de este manuscrito, de los cuales hay muchos que han pasado toda su vida académica solamente hablando y discutiendo sobre los dibujos y los escritos de Guamán Poma.
Se da por cierto que nació en la parte alta, Lucanas, cercana a Nazca, en el sur de Ayacucho, alrededor del año 1534, digamos justo cuando llegaron los españoles en el Perú. Otros afirman que probablemente fue en Andamarca, ¿no? Un barrio de la antigua Huamanga de Ayacucho. En todo caso venía eh, de una familia noble, eh, de los Yaruhuilca de Huánuco. Su nombre, Huamán Poma, proviene de las palabras quechas Huamán y Puma, halcón y puma, y que probablemente sean nombres totémicos en quechua asociados a los dioses tutelares de la tierra y del cielo. Se le da por hijo de Martín Guamán Malqui y Juana Chuquitanta, llamada también Cusiogyo, noble descendiente de Tupac Yupac. Entonces, era una persona bastante letrada. Aquí lo vemos a él caminando, ¿no? Camina el autor con su hijo Francisco de Ayala, sale a la provincia y la ciudad de los Reyes de Lima a dar cuenta a su majestad y sale pobre, desnudo y camina en invierno, ¿no? Muchos hablan que capaz Guamán Poma Ayala en realidad era como un seudónimo de Abyala, eh, que era como conocido, era el nombre que le daban los antiguos nativos de los pueblos cuná de Panamá y Colombia, que significa en esa lengua tierra en plena madurez o tierra de sangre vital. Cuando uno va del Ecuador, Colombia, Panamá, todo el mundo habla de las Américas como el Abyá y Alá. Y aquí empezamos con algunas cosas interesantes. El mapa mundi, visto desde la percepción de Huamán Pomayala, de un indígena peruano. El mapa mundi, generalmente el mapa mundi utilizado por los europeos, tiene como centro Jerusalén, ¿no? Aquí me faltó poner un mapa mundi de la época, centro de la cristiandad, ¿no? Entonces, aquí Huamán Poma transforma el mapa europeo con una representación bíblica bastante propia. Vamos viendo las orientaciones, ¿no? Entonces los datos geográficos y los iba poniendo en función de criterios para imponer algún significado y un orden en su mundo. Él no era cartógrafo. Pero el centro lo puso en el Cusco, en el ombligo del mundo, y puso los 4 puntos cardinales orientados, y eso siempre es interesante verlo porque lo vamos a discutir después. No tiene una orientación norte-sur, este-oeste, sino una orientación netamente este-oeste y izquierda-derecha, digamos, ¿no es cierto? Que vendría a ser el norte-sur. Y al mismo tiempo tenemos nosotros las orientaciones de las dimensiones, ¿no? Tenemos el mapa celeste con el sol a la derecha, trazado por una línea en forma, una división del mundo andino, del mundo de las Américas, en los 4 suyos. Y aquí lo que es interesante es que ponemos que la línea divisoria va orientada hacia la salida del sol a través de un fondo muy extenso de selvas y también la otra hacia la salida de una luna creciente
hacia, digamos, más hacia el norte. Entonces vamos teniendo los elementos celestes y los elementos montañas, los elementos sol y luna. Y tenemos el mar, la parte de abajo, una zona intermedia, que es la tierra, y una zona de la arriba, ¿no? Entonces la cuatripartición del mapa se interpreta como la imagen arquetípica de la organización andina y se incorpora con los símbolos del imperio español, y el mapa mundi sintetiza tanto el mundo viejo como el nuevo de las Indias del Perú. Este tipo de mapas, entre los años de inicio de la conquista hasta los años 1630, 1640, tienen esta distribución en el Perú. Una distribución este-oeste-este, y con elementos de arriba, de acá y del mar abajo, ¿no? Obviamente, de las 400, casi 400 láminas dibujadas, no vamos a hablar de todas, pero de algunas que es de nuestro interés. Aquí vemos a Guamán Poma de Ayala, perdón, el dibujo de Guamán Poma de Ayala de un astrólogo. Lo describe de la siguiente manera: astrólogo, poeta que sabe del ruedo del sol y de la luna, y eclipse de estrellas y de cometas, da hora, domingo, mes y año de los 4 vientos del mundo para sembrar la comida desde antiguo. Lo nombra como astrólogo. Lo que llama la atención nuevamente es que vamos teniendo al sol, a la luna, saliendo y emergiendo del perfil de las montañas. Y esta persona anciana tiene un bastón. Este bastón pareciera ser un bastón de apoyo. Bueno, ciertamente que lo es también, pero más que un bastón, tiene un bastón bastante particular porque tiene una horqueta a la altura de los ojos. Y la posición de este personaje, que aparentemente pareciera que está caminando, pero en realidad está inclinado para observar la salida y puesta del sol, de la luna nueva, ¿no es cierto?, la luna creciente, a través de los diferentes perfiles de la montaña. Para ello, ¿no es cierto?, tiene un quipu, que es un instrumento de registro, son varios hilos con nudos, con el cual podía registrar cantidades o algunos tipos de eventos. Una pequeña bolsita donde probablemente esté llevando hojitas de coca, y bueno, ya este astrólogo ya tiene algunos elementos sincréticos como un sombrero y, digamos, un poncho, una capa, ¿no? ¿Cómo describía en la parte escrita? Bueno, dice que los indios filósofos astrólogos, que saben las horas y domingos y días y meses, año para sembrar y recoger las comidas de cada año. Entonces significaba que manejaba el calendario y que podía determinar o determinaba los momentos para sembrar y cosechar. Dice el astrólogo que apunta muy de mañana al rayo del sol y la claridad se ha de ver de una ventana. La claridad donde da o que se ponga a mirar a un cerro por donde sale y ande y vuelve y se asienta, que allí no hierra el punto y camino del sol. Y allí en qué tiempo se ha de sembrar las sementeras tempranas y tardías, y para plantar y para trasquilar ganados, lana de ovejas, pacos, y todas las comidas y viandas y frutas han de comer o han de dejar de comer por las enfermedades en sus meses. Entonces nos explica en la parte escrita que efectivamente observaba, no solamente de su horqueta, sino de algunas ventanas
de algunas estructuras para la salida y puesta del sol o a través del perfil de los cerros. Esta descripción del astrólogo va a ser bastante relevante para las filminas que van a seguir. Pero esta es una fotografía que tomé hace mucho, pero mucho tiempo, 30 años atrás probablemente, de la Vía Láctea. La Vía Láctea, cuando la tomas en una fotografía de larga exposición, a su vez vamos viendo que la Vía Láctea no es uniforme, sino que tiene unas manchitas oscuras. Acá, esta es la Vía Láctea, y aquí hay unas manchas oscuras. ¿Qué son estas manchas? Bueno, la Vía Láctea es nuestra galaxia. Nuestra galaxia es una galaxia espiral barrada, ¿no es cierto? Y el Sol se encuentra entre dos brazos de esta galaxia espiral. Nosotros denominamos entre el brazo de Sagitario y el brazo de Perseo, y nos encontramos, el Sol, nos encontramos a 2/3 del centro de nuestra galaxia, justo ubicado en el plano galáctico. Entonces, nuestra galaxia está compuesta de varios miles de millones de estrellas, todas girando alrededor del centro galáctico. Acá, ¿no? Esta es una fotografía de una galaxia similar a la nuestra. No es de nuestra galaxia. Esta es una simulación, un dibujo de cómo sería nuestra galaxia en función de lo observado. Entonces vemos que en el plano de la galaxia no solamente se concentran todas las estrellas, sino también se concentra y el gas y sobre todo el polvo. El polvo en el espacio son unos cuantos átomos o moléculas por metro cúbico, pero debido a las grandes distancias, pues este polvo absorbe la luz de las estrellas que está entre nosotros y el centro de la galaxia. Y como este no es uniforme, van formando figuras o digamos nubes que impiden el paso de la visión de las estrellas que se encuentran en el centro de la galaxia. Y es así que se van formando estas manchas oscuras. Otro de los relatos importantes que tenemos de las crónicas muy antiguas son las que dan referencia al Coricancha. Actualmente el Coricancha ha sido construida una iglesia encima de este recinto, en el cual se relata de que era el centro teológico de los incas. Entonces, utilizando sus interiores y sus muros exteriores, se asentó una iglesia importante encima. Y aquí tenemos otra de las literaturas de base para los que quieran hacer lectura de crónicas y netamente lecturas de la parte astronómica. Generalmente, este libro también es una crónica. Está escrito por Juan de Santa Cruz Pachacuti Yamqui Salcamaigua. Su obra se define, cuyo título es La relación de las antigüedades de este reino del Perú, y es una recopilación de tradiciones incaicas, acompañadas también de dibujos y escritas en un castellano muy rudimentario, mezclados con frases en quechua y aymara. La obra
pareciera haber sido escrita hacia 1620 o 1630, y fue publicada recién en 1879 por Marcos Jiménez de la Espada, con otras dos crónicas bajo el título de Tres relaciones de antigüedades peruanas. Uno de dichos dibujos es un diseño que supuestamente habría figurado en la pared principal o en el altar mayor del templo de Coricancha en el Cusco, y que representa la cosmovisión andina, el mapa cosmogónico, cómo interpretaban los incas la distribución del mundo. También destaca en la obra pues canciones, poesías en idioma nativo que han sido citadas recurrentemente por los críticos y estudiosos de la poesía quechua. Entonces, pero generalmente lo que tenemos acá es que en los libros de divulgación, o los que no han leído la crónica en sí, simplemente hacen un bosquejo de esta parte, olvidándose de que hay otros elementos por acá del dibujo que dan referencia o complementan esta interpretación. Aquí vemos el detalle. Hay varias interpretaciones, hay muchos se escribió al respecto, pero básicamente, si queremos ver rápidamente, pues lo primero que denota es una separación entre lo femenino y lo masculino, relacionando de esta manera el sol con la parte masculina y la luna con la parte femenina. Y hay dos divisiones, una división celeste, una división, digamos, de elementos atmosféricos, y una relación de la Tierra. Entonces, y vemos dos estrellitas o conjuntos de estrellas que van siendo distribuidas. Pero básicamente vemos elementos como el rayo, vemos elementos como las estrellas de verano, las nubes de invierno, tenemos el arco iris, ¿no? Tenemos los ojos de la abundancia, o también probablemente algunos también interpretan aquí a las Pléyades, y por el otro lado pues tenemos una gran cruz acá arriba, que la definimos como la Chacana, la constelación de Orión, y una constelación inclinada acá, considerada mucho por la Cruz del Sur. Una estrella muy fuerte, ¿no es cierto? Peluda, ¿no es cierto? Venus de la mañana, y otra denominada Venus de la tarde. Entonces vamos viendo cuáles son los elementos celestes importantes, según este cronista de 1620. Se dice que estaba en una plancha de oro, que estaba adosado en la pared principal, pero bueno, esto no está completamente corroborada, es la única evidencia de un escrito de este tipo. Pero muchas personas cuestionan la existencia de esta lámina de estas características, no porque no haya existido esta lámina en el Coricancha, sino que la simbología que está encima y la forma asemejan mucho a los altares que se encuentran. Entonces, muy probablemente este sea un altar erigido ya por los curas o por los indígenas sincretizados, adosado en el muro, porque tiene justamente los elementos cristianos muy afianzados también. Pero bueno, sobre eso escriben los especialistas. Lo evidente es que el Coricancha, más que ser un monumento arquitectónico de principal uso solar, pareciera que tenía múltiples funciones
y entre otras tenían más bien una función de observación de las Pléyades. Aquí tenemos la esquinita, y es muy interesante estas esquinas en círculo, donde se supone que aquí había, bueno, existe un nicho bastante principal donde caían los rayos del sol. Actualmente está la iglesia, y la iglesia efectivamente a través de la nave entra el sol del 21 de junio, entra pues al altar mayor y atraviesa la iglesia. Se hicieron muchos trabajos arqueoastronómicos al respecto y no hay una evidencia contundente con el tema inca, con el tema de la iglesia, sí, y también dependiendo de dónde se mida o cuál ha sido la base de medición del arqueoastrónomo, dan resultados diferentes, por lo cual es aventurado dar conclusiones en este momento. Pero los que sí todos coinciden es que este pasaje, denominado pasaje de las Pléyades, apuntaría a la salida de estas la primera noche en cual estas aparecieran. ¿Y por qué es tan importante las Pléyades? Puesto pareciera que los sacerdotes, observando el tipo de cómo aparecían las Pléyades, podrían determinar o determinaban el tipo de cultivo, si este iba a ser largo, corto, con agua o sin aguas, y en base de esas observaciones, a través de otros indicadores, también pues tipo atmosférico, tipo indicadores biológicos, pues hacían una distribución de lo que se iba a sembrar, cómo se iba a sembrar y a dónde se iba a sembrar. ¿Y por qué es importante? Porque la observación de las Pléyades sigue siendo utilizada hasta el momento para decidir qué tipo de cultivo se va a realizar. Ahora ya no se necesita ir el 21 de junio a escuchar al sacerdote mayor a hacer las predicciones del año, ¿no? Básicamente se ve, los agricultores observan cómo aparecen las Pléyades, ¿no es cierto? Y en función de estas, si se ven débiles, normales o muy brillantes, van tomando decisiones sobre qué sembrar y cuándo sembrar. Aquí tenemos un perfil de los Andes, cortado a la altura de los Andes del sur del Perú, y vemos pues que en un año normal, en junio, tenemos capas de nubes, bajas de lluvias solamente hacia las selvas, y tenemos en junio pues muy secos. Pero ¿qué sucede? Entonces, cuando es muy seco, pues vemos que las estrellas, las Pléyades aparecen abundantes y muy brillantes. Pero en los años de fenómeno del Niño, hay una inversión de las presiones atmosféricas, y estas permiten que nubes altas, por encima de los 10 kilómetros, atraviesen del Océano Pacífico y vayan hacia los Andes. Y es así que observamos que las Pléyades están débiles, o como le llaman en la sierra, enfermas. Entonces, ahí sabemos que en los años de fenómeno del Niño tenemos gran sequía en los Andes del sur y muchas lluvias en el norte y en la costa del Perú, y normalmente en los años normales tenemos lluvias bastante importantes en los Andes, sin mayor problema para los cultivos. Entonces digamos que la astronomía, la observación de los objetos celestes, cuyos elementos atmosféricos también, como son el rayo, las nubes y otros elementos más,
son considerados también del mundo de arriba y son interdependientes. Y es así que los trabajos arqueoastronómicos, a través del pasaje de las Pléyades, podían ellos ver a través de estos nichos, porque ahorita se han levantado las paredes y además tenemos techos, no tenemos nosotros un horizonte de las montañas en el Cusco, y aquí podemos ver nosotros la salida de las Pléyades en diferentes años, en el año 1300, 1400, 1500, y las salidas del Sol en diferentes fechas. Por ejemplo, la salida del Sol del 25 de mayo, entonces cuando ya está justamente en el centro de línea de visión, saben que van a aparecer las Pléyades, y tempranito en la mañana, golpe de 5 de la mañana, hace su primera aparición. En el año 1300 será por acá, y en el año 1500 por acá, justo en la comisura de la montaña. Y eso vamos a ver que siempre es muy importante, estos indicadores paisajísticos. Aquí seguimos con nuestro Guamán Pomayana y hablemos un poquito del equipo. Entonces, este equipo estoy de administrador también, haciendo entrar a las personas. Muchos creen que hay quipus calendáricos, otros sostienen que solamente son quipus numéricos. Los últimos años se han hecho muchos avances sobre el uso, la interpretación de los quipus, básicamente llevados por Gary Hurton y su equipo, que han trabajado más de 10 años juntando todos los quipus y estudiando todos los quipus, registrando, ideando un sistema de interpretación y de registro de los quipus. Unos incluso creen que hay quipus que son relatos. Muy probablemente debería ser una charla independiente, no sé si la van a tener o no, sobre las matemáticas y la concepción de los números del antiguo Perú. Vemos que los quipus tienen nudos y se leen de abajo hacia arriba, donde la parte de abajo son las unidades, las decenas, las centenas, los miles. Mucho se habla de que si había el cero o no había el cero. No he puesto una lámina porque eso sí vendría a ser parte del uso de la yupana, del cálculo, de la multiplicación en el antiguo Perú, en el uso de los quipus y las yupanas. En realidad, cuando no hay nudos, no es que sea cero, sino que en realidad no es vacío, sino que está lleno. Y esto incluso, voy a leerlo acá, tengo un librito que les recomiendo, escrito por Viviana Moscovich, que se llama El quipu y la yupana, Administración y Contabilidad en el Imperio Inca, de Ediciones Elector. Ediciones Elector es una editorial arequipeña que se especializa en libros de texto más o menos bastante académicos, muy bien escritos, pero de divulgación, siendo todo. Entonces, ellos hablan, por ejemplo, voy a buscar acá, que por ejemplo las cifras 10, yo no soy quechua hablante, me corrigen si lo digo, si digo mal o estoy entrando en errores, que en realidad no son aditivos los números.
No es como en el sistema occidental, nosotros decimos 10 y 4 da 14, sino que se dice que hay un 10 y un 4 que está en el 10, ¿no? Y es por eso que en los números siempre hay por ejemplo, 14 no se dice Chuncatagua, sino Chuncataihuayuc, o sea que es un sufijo de pertenencia o de inclusión. Entonces, eso es bastante interesante porque el modo como uno describe esos números también describe la cosmovisión del orden de las cosas. Lo que sí queda claro es que sus unidades eran en decenas, centenas, miles, 10.000. Y lo que es bastante curioso es, me tocó ver cómo cuentan cuántas papas o cuántos costales de papas se cosechan. Entonces, cuando uno lleva un costal de papas, lo llevan por centenas, y para contar las centenas, cada vez que se llega a 10, se saca una papa y se le pone afuera. Llenas otras 10 y la última 10 sacas y la pones afuera. Y así vas haciendo de 9, no vas poniendo de 10, vas poniendo de 9 y sacas y separas una. Entonces, cuando tienes las 9 papas afuera, le añades la última, le pones los 10 y pasas a la centena y pasas a otra contabilidad superior. Es bastante curioso. No sé, capaz ustedes que tienen origen quechua hablante hayan tenido algún tipo de experiencia de este tipo que sería interesante que puedan contar. El autor de la Yupana Quipu, no, sí, el Quipu y la Yupana. Voy a ver si puedo escribirlo. En todo caso, voy a escribirlo cuando les mande las filminas finales. Se llama Viviana Moscovich, es una investigadora es una profesora de la Universidad Hebrea de Jerusalén, ¿no? Experta en las culturas de América Latina. Listo. Y ahí habla mucho sobre la contabilidad y muchos relatos al respecto. Entonces se supone que desde el Coricancha había una serie de líneas imaginarias, no rectas, ¿no? Descritas en forma primigenia por Tom Suidema y recorridas bajo la lectura de los cronistas que hemos iniciado comentando al inicio de la primera sesión, las fueron ubicando. Estas líneas, estos ejes no son rectas, ¿no? Muchos hacen alusiones también a los quipus y a través de estos caminos que no son rectos, sino van caminando en diferentes huacas o adoratorios, van separando poblaciones, actividades, en un muy complejo sistema cultural relacionado con el calendario, las adoraciones y los procesos productivos. Muchos de esos están escritos también por un autor, Brian Bauer, los cuales él ha trabajado recorriendo con la literatura existente de la época y encontrando las toponimias y los lugares descritos de estos eques. El sistema de eques de Tom Suidema, acá, lo ha hecho circular y lo ha hecho recto, como un reloj, pero eso no sabemos si realmente haya funcionado así, ¿no? Ahí vemos diferentes huacas sagradas, no en rectas, sino en un camino diferentes.
Estos sistemas de seques no solamente fueron utilizados en Cusco, sino muy probablemente, bueno, se tiene la existencia de que había seques en Huánuco Pampa, y muy probablemente ha sido un sistema de distribución de labores, trabajos y faenas dedicadas también a adoraciones en direcciones y en posesiones de ciertas huacas de los diferentes centros administrativos incas. Aquí vemos pues los dibujos. Se suponía que el centro del Cusco giraba alrededor de los seques que salían del Coricancha, pero hay muchas discusiones si este realmente también era el centro realmente de distribución. Muchos hablan de la plaza de armas actual, que es una partecita de la antigua gran plaza que existía en Cusco, y desde donde ahí se distribuía las partes altas, las partes bajas y todo, ¿no? Entonces, y en el perfil de las montañas habían, digamos, unas sucancas para la observación del cielo. Estas, lastimosamente, desde la Plaza de Armas, donde se supone que debían estar, muchos arqueólogos buscaron evidencias de estas sucancas y no se encontraron existencias de ellas, pero sí han sido escritas incluso muy tardíamente por Garcilaso de la Vega. Entonces debían haber existido, pero ni siquiera se han encontrado las bases. Debían estar en esta parte del cerro, pero no, nadie las encontró. Más bien, sí existen unas similares a la del Cusco, justamente cerca de donde nosotros estamos, ahí en Yanaguara, en el Valle Sagrado de los Incas. Esta es una fotografía. Bueno, utilizo este tipo de fotografías esféricas para presentaciones en el planetario, porque el planetario pues, es una esfera celeste en el cual la fotografía envuelve todo el doma circular en 360 grados. Este es uno de los frontis del Palacio Inca en Urubamba. Y este palacio de Tupac Yupanqui actualmente es curioso, es el cementerio de la ciudad. Al final del cementerio tenemos una pequeña capilla, que la vemos acá, y más curioso aún, tenemos una gran piedra, una huanca, ¿no? Impresionante, justo al costado de la iglesia. Ahorita hay un muro que lo divide, porque ahí está el cementerio y aquí hay una pistita, pero todo está en similares lugares. Y esta piedra, esta huanca, está en la mitad del palacio. ¿Qué función habrían tenido? Realmente no lo sé. Pero desde aquí, los 21 de junio, vemos la salida del sol entre estas dos estructuras que no tienen ninguna otra función que nosotros podamos definir. No es no es un almacén, nada. Desde ahí vemos estos dos puntitos y vemos pues que el sol, desde esa distancia, justamente el diámetro del sol aparece entre estas dos torrecillas cuando amanece. Queda pendiente todavía la fotografía de la salida del sol del 21 de junio en esas fechas. Nunca estoy en esas fechas, en ese momento, y nadie me cumple con esa tarea de tomar una foto real desde ese lugar, ¿no? Para comprobar definitivamente que es así. Los cálculos te indican que sí, debería ser así, pero la realidad siempre es mejor tenerlo, ¿no? La evidencia. Ahora vamos a hablar específicamente de las constelaciones oscuras. Estas constelaciones oscuras tenemos
el registro histórico escrito más antiguo en este papel, que es de papeles varios sobre los indios incas, huarochirís y otras antigüedades del Perú, por Molina Cristóbal, en la relación de las fábulas y ritos de los incas. Aquí tenemos, les dejo el enlace para que vayan directamente a ver el manuscrito. Vayamos directamente a lo que nos interesa en la charla, porque básicamente este manuscrito relata la confrontación entre los dioses de las costas y los dioses del Ande. Permanentemente había una lucha dentro de los mismos valles entre los costeños y los andinos. En algunos periodos de la historia del antiguo Perú, los Andes han sido más fuerte, más influyente, y en otras la costa ha sido más influyente y más fuerte que los Andes, que el altiplano. Y en esa lucha las vamos viendo en los relatos y las vamos viendo, interpretando en las iconografías, en las cerámicas, en los textiles y en los conceptos del mundo, porque el concepto andino probablemente pueda ser uno muy general, pero cuando estudiamos la cultura moche, o estudiamos la cultura nazca, o estudiamos los huari, o estudiamos los incas, los tiahuanacos, son muy diferentes, muy diferentes. Entonces, este manuscrito hace relación de muchas cosas en la cual explica cómo los dioses y los incas y los locales han estado confrontados a la injerencia de nuevos dioses, y probablemente eso facilitó mucho también la llegada de los españoles y sus nuevos dioses, porque estaban acostumbrados a que cada rato les cambiaran los dioses también, ¿no? Venía a caer un invasor unos sobre otros, y bueno, la diferencia es que ya con los incas también habían venido con una estructura de adoración de un dios principal, ¿no? Pero ahí vayamos a ver qué decían, ¿no? Vamos a contar cómo una mancha negra llamada yacana baja del cielo para beber agua. Hablaremos también de las otras conformaciones celestes, indicando el nombre de cada una de ellas. Ustedes pueden encontrar, está escrito en quechua, y hay traducciones en español. Hay netamente un libro que está en ambos. Una parte de la cara está en quechua y en la otra está la traducción. Las traducciones son importantes porque entre los autores de quechua antiguo hay pequeños detalles en las traducciones que pueden hacer grandes diferencias en las interpretaciones. Netamente les recomiendo Mitos y Ritos de Guarechirí, traducidos por Dubiols, del Instituto Francés de Estudios Andinos, que es el que yo utilizo en mayor medida, y algunos temas que me quedan dudas, busco otros autores. Este también fue traducido por Arguedas, y muy antiguamente creo que también por Balcázar. Pero bueno, vayamos leyéndolo en castellano. Dice que la mancha negra que llamamos yacana, el cámac o prototipo celeste que transmite fuerza vital a las llamas, camina por en medio del cielo. Nosotros los hombres la vemos cuando llega toda negra. Se dice que la yacana anda en medio de un río, la Vía Láctea, y es de veras muy grande. Viene por el cielo poniéndose cada vez más negra. Tiene 2 ojos y un cuello muy largo. Esta es la mancha negra que los hombres llaman yacana.
Se dice que la yacana solía beber el agua de cualquier manantial y si un hombre en su suerte tenía ventura, caía sobre él, mientras la yacana con su enorme cantidad de lana lo aplastaba, otros hombres arrancaban la lana. Entonces aquí vemos la primera evidencia de la observación de una gran mancha negra relacionada con una llama. Este fenómeno, si relato, acontecía de noche. Al amanecer del día siguiente veían la lana que habían arrancado. Esta lana era azul, blanca, negra, parda. Había de todas las lanas mezcladas. Si no tenía llamas, entonces el hombre, afortunado, compraba alguna sin tardar y adoraba en el lugar donde sus compañeros le habían visto a la yacana y arrancando su lanal. Compraba una llama hembra y un macho y a partir de solo estas dos, sus llamas llegaban a ser casi 2 o 3 mil. Antiguamente esto sucedió a muchísimos hombres de todas estas provincias. Acá lo interesante es que los relatos celestes, como veremos también a posterior, no solamente sirven para la agricultura, sino también para las actividades ganaderas, ¿no? El ámbito de la observación celeste no solamente es para cuándo sembrar y cuándo cosechar, sino también cuándo partir a hacer negocios, cuándo también cruzar los animales y todas las demás actividades. En la costa, obviamente, también cuándo salir a pescar, qué pescar, etcétera, ¿no? Y sigue el relato. A medianoche, sin que nadie lo sepa, esta yacana bebe todo el agua del mar. De no hacerlo, inmediatamente el mar nos inundaría a nosotros y al mundo entero. Dan el nombre de Yutu, perdiz, a una pequeña mancha negra en la parte delantera de la yacana. Según la tradición, la yacana tiene un hijo. Cuando su hijo mama, la yacana se despierta. Entonces, describen que hay un pequeño yutu, una pequeña perdiz delante de ella, y que también hay una llama bebé amamantando a la llama mamá. También hay 3 estrellas que se mueven en línea recta. Ahí ya estamos hablando de estrellas, ya no de constelaciones oscuras. A estas les dan el nombre de cóndor. De la misma manera llaman a otras constelaciones Suyuntuy, gallinazo, y Guamán, halcón. La gente cuenta que cuando las estrellas que llamamos las cabrillas aparecen todas muy grandes, va a ser un año fértil para ellos, y cuando aparecen todas pequeñas habrá entonces mucho sufrimiento. Eso hace referencia a la explicación de la observación de las Pléyades para el año bueno o el año malo. Ya viene esto escrito en fines de 1500 y inicios de los 1600. Otra constelación que aparece en forma de círculo le dan el nombre de Pizcaconqui. Hay otras estrellas que aparecen todas muy grandes. A estas le dan el nombre de Pocohuarac, Wilcahuarac, Canchohuarac, etc. Estas ya parecen ser estrellas locales, estrellas de la zona. Hay que recordar que Huarochirí era un distrito muy grande en esa época, no es el distrito limeño, ¿no? Huarochirí, que era enorme, venía casi desde Lima, desde Pachacámac, hasta Jauja, y al fondo hasta Arequipa casi, ¿no? Entonces el Yauyos y Huarochirí era una comarca muy grande en esa época. Se dice que en los tiempos antiguos, solo una parte de esos hombres adoraban a estas estrellas por creer que transmitían la fuerza vital y que formaban a los hombres y las cosas. Los otros hombres decían a propósito de estas huacas que según la tradición, el hecho de adorarlos los haría prosperar y así al adorar a estas estrellas permanecían sin dormir la noche en que aparecían.
Esto es todo lo que sabemos. Traducción de Taylor, 2008, manuscrito Cirito Borrechiri, publicado por el Instituto Francés de Estudios Andinos. Aquí hay otro detalle importante ahí. Las estrellas son huacas, ¿no? Entonces tienen un posicionamiento de adoración en el paisaje nocturno, ¿no? Entonces ese es un elemento que no nos tenemos que olvidar para las futuras interpretaciones que haremos. ¿Quién otro escribe acá? Aquí vamos a hablar de Garcilaso, ¿no? Garcilaso, aquí en un dibujo, Garcilaso de niño, recibiendo los relatos de uno de sus ancestros. Y escribió: en la vía que los astrólogos llaman láctea, quisieron imaginar que había una figura de oveja con su cuerpo entero. Oveja le llaman los españoles a las llamas, ¿no? Que estaba amamantando un cordero. A mí me lo querían mostrar diciendo: ves allá la cabeza de la oveja, ves a cuyala del cordero mamando, ves el cuerpo, brazos y piernas del uno y del otro, mas yo no veía figuras sino manchas, y debía ser por no saber imaginar. Pero bueno, ya también en la época del Cusco de Garcilaso hablaban de estas manchas oscuras. Después vamos viendo este gráfico hecho por un cura, que ahorita se me va el nombre, de hecho he hecho la omisión de no poner su nombre en la figura, de cómo se veían las constelaciones oscuras en Tiahuanaco, en Bolivia. Ese es uno de los primeros gráficos que yo he encontrado y que, bueno, obviamente está en Aymara, ¿no? Pero básicamente ven las dos llamas, pero en vez de ver un animal, ven ahí ya de la tradición boliviana, de la tradición aymara, un pastor, un ganadero, ¿no? Y eso es curioso porque vamos viendo que en la literatura moderna muchas veces colocan ese pastor, entonces va la información cultural del Cusco hacia Bolivia y muchos vienen de Bolivia para Cusco y se está haciendo un sincretismo de lo que muchas veces yo hablo de constelaciones novoandinas, que son las que se ven actualmente, pero que no necesariamente son las que utilizaron los incas. Otras descripciones de especialistas que vinieron a trabajar por acá, de Antonia Beni en el 2005 dice: descendientes sin dudas de antepasados lejanos, muchos patrones modernos de las constelaciones andinas recurren a zonas oscuras de la Vía Láctea para formar singulares constelaciones negras de animales. Las contrapartes celestes de estas criaturas terrestres aparecen y desaparecen en puntos claves del ciclo de la vida productivo ganadero de las constelaciones oscuras. Un pedazo de cielo oscuro cercano de la Cruz del Sur representa un poco después que el Sol, aproximadamente cuando los sapos terrestres salen de su hibernación y empiezan a croar y a parearse. Y así pues, hay una relación entre las manchas oscuras, la capacidad que le han dado, o sea, la interpretación que le han dado a esta cruz, a esta constelación oscura, con lo que sucede en la Tierra, con el comportamiento animal o con el comportamiento productivo que les interesa registrar. Aquí he hecho yo un gráfico a inicio de los años 2000 con el trabajo de Gary Hurton en la parte alta. Es un manuscrito hecho de él. Y sus dibujos sobre la Vía Láctea ya en forma moderna. Ya en longitudes galácticas, otras cosas ya un poquito
más abstracto para otro tipo de trabajo. Pero aquí vemos el trabajo etnográfico de la que lo hizo en el año 1970 en la población de Misnay, cerca de Chinchero, de donde nos encontramos en Urubamba, y hay que recordar que en el año 1970 nadie pasaba por Chinchero, nadie pasaba por Misnay. La principal bajaba por la única pista que había en realidad, asfaltada, iba de Cusco a Pisac y de Pisac llegaba hasta Ollantaytambo. Nadie tomaba la pista que ahora es más cercana, todo el mundo pasa por Chinchero por ahí y pareciera de que ahora incluso con el aeropuerto todo es muy tecnológico, pero en 1970 muy probablemente esta población de Miminay era muy poco contactada con Occidente. Y ahí él hizo su trabajo de las constelaciones andinas, la interpretación de 1970 por esa población. Y ahí había constelaciones visuales, ¿no es cierto? Y constelaciones oscuras. Esto es muy importante, porque en ninguna de las crónicas se habla de constelaciones estrella a estrella. ¿Qué es lo que sucede? Y eso es importante porque habíamos leído que las estrellas son huacas, no son agrupaciones de estrellas, no son huacas, son cada estrella es una huaca. Entonces, muy probablemente los informadores, cuando el español quería decir qué constelación es esta y señalaba una estrella importante, el informador nativo indicaba la estrella y el nombre de la estrella y no de la constelación, y a fuerza el cronista quería poner una constelación. Entonces ahí tenemos una interposición entre el informante y el que escucha y capta la información y la escribe de una manera diferente. Entonces, no tenemos nosotros ciencia cierta si es que realmente utilizaban constelaciones de estrella a estrella. Por lo pronto, no hay ninguna que yo conozca fuente etnográfica antigua que sea así. Ahora sí, ahora hay un montón, ¿no? Entonces vamos viendo que el sincretismo entre constelaciones, netamente, vemos aquí, hay dos cruces, ¿no? Aquí vemos el número 10, Chacán el Puente, ¿no? De Can Mayor, que es la gran cruz. Tenemos la pequeña cruz, que la reconocen como la cruz del sur, pero de eso vamos a hablar más después. Alfa y Beta el Centauro, que son los ojos de la llama, llamados como Yamagnawi, que probablemente sean los únicos dos estrellas que siempre se hablan juntas. Las demás siempre son modernas. Y digamos que hay las dos separaciones, ¿no? La Chacana, las tres estrellitas del puente, las Pléyades del Colca, y tenemos parte del Escorpión. Entonces, eso es bastante evidente para los que observamos el cielo, que o ves Orión o ves Escorpión. Entonces, nunca los ves juntos. Incluso en la mitología griega, ellos se mataron entre ellos, ¿no? Y los dioses griegos los pusieron en partes opuestas, ¿no? El aguijón del escorpión picó el talón de Orión y Orión clavó su espada en el corazón del escorpión, ¿no? Para que esto no vuelva a suceder, los pusieron en sitios opuestos en el cielo. Debe haber mitos similares también acá, porque siendo el Perú un país ecuatorial, vemos que estos siempre pasan encima de nuestras cabezas y son muy fáciles indicadores de la distribución del cielo. Entonces, estas son las constelaciones estrella contra estrellas. Y tenemos aquí los nombres de estas estrellas, ¿no? Identificación en astronomía quechua, ¿no? Jatún Cruz,
Cuchuy Cruz, Yamagnawi, los Ogolayama, el Amaru, la serpiente, la Santísima Cruz Sagrada, Linum Cruz, Pachapacaric Chasca, Venus, Colca, que son las, las Pléyades, ¿no? Lo que es interesante es que estas constelaciones, Colca, Chacana Puente, Gran Cruz, etcétera, prácticamente las he encontrado desde el norte argentino, Bolivia, norte chileno, Perú, Ecuador. Digamos que son constelaciones que yo podría decir que son panandinas, porque siempre y además son utilitarias para la observación del cielo. A ver, aquí hay una pregunta en el chat. ¿Por qué la constelación de la Cruz del Sur se le relaciona con la Chacana? Bueno, esa es una de las preguntas que yo siempre me hago también, ¿no? eh, y le voy a responder dentro de poco. En realidad, cuando personas no totalmente introducidas en el tema son ligeros para leer, entonces rápidamente malinterpretan. Entonces vamos viendo que hay varias cruces, ¿no? Las tres Marías inequívocamente es llamada la Chacana. Son tres estrellas que son las escaleras, están en muchos mitos, descritos de diferentes maneras, pero con el mismo nombre. Pero sí siempre hay un sincretismo de querer mostrar la cruz cristiana por encima de las demás constelaciones como indicadores de lo más importante, ¿no? Entonces, ahí vamos viendo que empezamos a tener algunos problemas de interpretación. Aquí tenemos el manuscrito que hizo Hurto, sin haber estudiado, porque recuérdense que la traducción de Mito Cirito de Guarachirí fue hecho en 1978, incluso en 2008 recién. La existencia de este manuscrito no fue totalmente conocido, no creo que haya sido conocido en el momento del trabajo de Hurton, y miren las similitudes de todas maneras de las formas con lo descrito o lo traducido por Taylor. Ahí en Cusco identifica rápidamente la llama mamá, identifica rápidamente el yutu, la perdiz, el jampatu, el sapo, el machacuay, la culebra, la uña yamacha, la cría la llama, y el zorro y otro yutu. Él describe otro yutu acá, ¿no? Y eso es bastante curioso, que hayan dos yutus. Otros aquí sí describen el cóndor, o aquí en su defecto, un pastor o ganadero, como en la tradición, digamos, aymara boliviana. Yo más abajo, en Ayacucho, en Huaraz, en la Sierra de Lima, de Junín, no hay ganaderos. En fin. Y aquí hizo ya un dibujo un poquito más descriptivo de cómo se veía el Mayu, el río, con estos elementos. Entonces, vayamos a hablar de lo que llaman la chacana, ¿no? Hay una gran utilización en la ganadería de los pobladores andinos, desde Ayacucho hasta Puno, que llaman una huilca chacata, una huilca chacana, que no es la Cruz del Sur, sino que la Cruz del Sur es uno de los componentes de este asterismo, más que constelación, es un asterismo, que indica la fecha en el cielo. La utilizan más para la determinación de siembra y cosechas y para del ciclo hidrológico. Por ejemplo, cuando se observa la Huilca Chacata,
se observa generalmente entre 4 y 5 de la mañana, cuando el poblador andino se despierta a esa hora para empezar sus labores del día. Entonces, esta comienza a girar en 4 posiciones, ¿no? Entonces tenemos una posición entre las 4 de la mañana y 5 de la mañana, cuando se despierta el poblador andino, en el mes de octubre, ¿no? Relacionado con la fiesta de las ánimas cristianas, ¿no? Y ahí es donde se le observa y se le relaciona con las siembras, ¿no? Después culmina, ¿no es cierto?, en carnavales, y ahí es donde hablan muchas personas que la Cruz del Sur está en la parte más alta del cielo. No es así. Todas las noches la Cruz del Sur alcanza una máxima altura que es la misma todo el año. Pero, y siempre dicen que la fiesta de las cruces, que la cruz chacana, que está más alta, que la cruz de los incas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay un sincretismo entre la fiesta de las cruces, la Cruz del Sur en esa posición más o menos alrededor de carnavales y de mayo, que está generalmente relacionado con las cosechas tempranas, y hay esta misma Huilca chacana que ya se ocultan, puesto que habíamos visto que la Cruz del Sur no es circumpolar en los Andes meridionales. Ahí pueden jugar con Stellarium, no se ve en qué momento se aparece, en qué momento desaparece, a qué hora se ve, a su puesta más o menos en abril y mayo, con la gran cosecha. Entonces, la utilización actual de este asterismo, que probablemente también sea muy antiguo, no está correlacionado con un mito constelario, sino como una utilidad de lectura del cielo para procesos. Este es otro dibujo realizado por Johann Reiner, ¿no?, donde pone a Misminay, la salida de diciembre del sol, la puesta del sol, la Vía Láctea y las constelaciones que se ve en este momento, ¿no? A ver, pregunta aquí. ¿La Cruz del Sur es un indicador del calendario agrario o también está relacionado con ambas? Con ambos. Muy pocos trabajos se hicieron de constelaciones andinas con ganadería. Solamente conozco uno. Algunos relatos orales. Yo conozco algunos. De eso hablaremos en unos momentos más, si nos da el tiempo. Sí, ya estamos 10:30. En el cual netamente se relacionan las mismas constelaciones, pero con interpretaciones diferentes. Por ejemplo, los llameros en el Colca, ahora ya casi no hay llameros, preparan sus llamas y la cantidad de productos que van a bajar, ¿no es cierto?, con sus llamas, para la parte baja del Valle del Colca, y los del Valle del Colca de abajo, ¿no es cierto?, preparan, leyendo el cielo, esperan la llegada de estos llameros y saben qué productos van a llevar con anticipación. Entonces, con la lectura del cielo, netamente con las colcas y todo lo demás, se puede anticipar qué tipo de negocio van a tener, y es 2 lecturas del mismo cielo, de las mismas tenías, pero con posiciones y con tradiciones productivas diferentes, hacen lecturas complementarias. Es bastante interesante. De eso también hay registros del mismo valle. Hay lecturas del cielo de una parte del valle, digamos, la parte occidental del valle, y de la parte oriental del valle. O sea, digamos, tú puedes tener andenes de un tipo en el flanco occidental de las montañas, tienes el río en el centro, y en la parte oriental de las montañas tienes otro tipo de cultivos.
y tienen lecturas diferentes porque también tienen una observación de orientación geográfica bastante peculiar. Y se complementan los cultivos, dependiendo los años y dependiendo de la función de cada una de sus constelaciones. Hay trabajos interesantes publicados de eso. Aquí tenemos un dibujo. Este se encuentra en el Coricancha adentro, donde se suponía que estaba algo por el estilo, las constelaciones andinas oscuras. De otra literatura, cómo interpretan encima el Coricancha del Cusco. Aquí tenemos el Cusco con las constelaciones oscuras, libres interpretaciones. Este también es otra interpretación que está en el Coricancha, unos dibujos, la Vía Láctea en la astronomía inca. Este es una interpretación de Johann Reisner, viendo las constelaciones oscuras, relacionando Machu Picchu con el Salcantay, y las constelaciones que pasan por encima. Y vamos viendo otras interpretaciones más recientes. Johann Reiner escribe: la Cruz del Sur se halla rodeada de constelaciones que tienen que ver con el agua, las montañas y la fertilidad. Ahí pues obviamente también tuvo los relatos de la Wilcachacata. Existen creencias que vinculan a las constelaciones de estrella a estrella y la nube negra de la Vía Láctea con las montañas, y suponiendo que los incas compartieran esas creencias, como es probable, entonces las asociarían también con el Salcantay y visto de Machu Picchu. Él lo que sostiene es que Machu Picchu está construido. ¿Cuántas constelaciones oscuras existen? Bueno, de las registradas tenemos Serpiente, Sapo, Ampatu, Yutu Perdiz, la Llama Mamá, la Llama Memé, de bebé, el Zorro, y uno que va transformando entre cóndor, ganadero, pastor, o algunos también águilas, ¿no? Eso es para los Andes meridionales. En los Andes del sur, donde trabajo algunas cosas en Atacama, tenemos algo bastante curioso. Ahí el ambiguo es la llama, la gran mancha, es sincretizada, no con los españoles, sino con los mapuches. Los mapuches, ellos ven la Cruz del Sur, para ellos es la pisada del Suri, la pisada del Ñandú. Y también es pisada de Ñandú para muchas civilizaciones de Paraguay, de Patagonia, de Argentina. La Cruz del Sur es la pisada del Ñandú. Pero la Gran Mancha es el Ñandú mismo, para muchos. Entonces ya en zonas digamos, entre quechua, aymara y mapuche y otras culturas del sur de Chile, ya las ven a veces, también a veces los ven como Suri y otras veces como Llama, ¿no? Y ellos tienen otra constelación más, también reconocen la Chacata, pero tienen otra más que es el Quirquincho, y el Cóndor lo ponen también mucho más abajo. ¿Por qué? ¿Por qué aparecen estas constelaciones? Puesto que su parte circumpolar es mayor que la nuestra. Esas constelaciones pequeñitas, como el Quirquincho o el Cóndor, están en zonas en el cual son visibles todo el año, ¿no es cierto? Y listo. No las vemos desde aquí nosotros, no son importantes para nuestra observación nocturna en los Andes meridionales ecuatoriales, ¿no? Claro, la Cruz del Sur tendría vigencia de 1500 para adelante. Anteriormente sería conocida con otro nombre. Por eso, como habíamos visto, la Virga Chacata, la Cruz del Sur es parte de esa constelación.
Y ya al ser identificada, porque obviamente esas estrellas son de las más brillantes que hay en el cielo, obviamente son observables, pero en forma de cruz, eso es lo controversial. Ahí los autores tendrán que discutir o encontrar mayores evidencias. Entonces, la Cruz del Sur, centro de la Vía Láctea, y el río celestial en el pensamiento inca, yace en yuxtaposición con el Salcantay, una de las montañas más sagradas de los incas y relacionado directamente con Machu Picchu. Hay que recordar que Johann Reiner piensa que Machu Picchu, Cusco y todas las demás ciudades incas, la ubicación de estas están relacionados por el paisajismo de las grandes montañas. Esa es su hipótesis, ¿no? Y estas apoyadas con algunas observaciones celestes. Después tenemos autores cusqueños muy leídos. Querían pasar de atrás. Esta es una interpretación de los años 1970, hecho por National Geographic, ¿no? Sobre las constelaciones oscuras. Una vista cosmogónica de esa época. Vemos pues que es una Tierra que no se define si es plana, circular, o la Tierra redonda. Ojo, no hay que confundir tener una cosmovisión de una Tierra circular que con un planeta redondo, ¿no? Hay muchas discusiones si es que los antiguos incas sabían que la Tierra era redonda. Esa es una discusión un poquito más complicada. Pero lo que aquí vemos es justamente, pues aquí tenemos el zorro, tenemos el cóndor, tenemos la llama, tenemos la serpiente, o sea, y otras constelacioncitas más que provienen de otras, y que estas vienen reflejadas en él, también en el set. Y esta es una National Geographic de los años 1980. Según los libros de arqueoastronomía más vendidos del Perú, está en casi todos los idiomas, existen la de los hermanos Elorrieta, del 2002. Ahorita el título se me escapa, pero saqué estas dos notas. Ellos sostienen, entre sus hipótesis de trabajo, es que todas las ciudades incas tienen forma de animales. Y estas formas de animales vienen a situarse a través del río Urubamba o del Vilcanota. Cada una de estas ciudades proyectarían en el cielo la forma de las constelaciones oscuras. Y es así que ellos, digamos, ven en la andenería y en la forma de las ciudades, como Ollantaytambo, Pisa, Cusco, etc., partiendo de la idea de que Cusco tenía forma de puma, entonces todos los demás tenían que tener forma de animales celestes, ¿no? Y dice así, por ejemplo, el Orieta 2002, desde el santuario de Vilcanota, donde la mitología inca consideró nacía el sol, fluye fertilizando la tierra, el río que luego de unirse con las abismales profundidades del mar, se proyecta en el cielo como un río de estrellas para completar el sagrado ciclo en el que comulgaron los hombres y las divinidades. En otro sector de su literatura dice formas y figuras que recreadas en los gigantescos espacios rituales del Valle Sagrado representaron las constelaciones situadas en las inmediaciones de la Vía Láctea o el río celestial, cual si este valle y su río fuesen su doble o su reflejo en el espejo de la tierra, el oriente. Entonces, y así es pues que él ve, por ejemplo, en Pisa, que la andenería tendría que tener la forma de un cóndor, y que Ollantaytambo tiene la forma de un maíz, y bueno, así sucesivamente. Mayores evidencias de esto no lo hay, pero yo lo pongo porque es probablemente la literatura más leída que hay. ¿En qué se basa? Tampoco, no lo sé, pero en fin. Otra literatura más temprana está hecha por el profesor Erwin Salazar, aquí de su libro, Astronomía Inca se llama, y aquí he extraído
las constelaciones que él ha trabajado y ha interpretado en sus muchos años enseñando astronomía y en el planetario, ¿no? Y antes está. La referencia bibliográfica, por favor, para también compartirla. Sí, voy a poner una... Hoy día no, hoy día capaz no me dé el tiempo, pero en el transcurso de estos 2 días, porque estoy de viaje, de vacaciones, ahorita en Ayacucho, estoy con la familia, no tengo mis libros a la mano, pero probablemente el día lunes les mando las filminas con las referencias bibliográficas. Sí, claro, cómo no, eso es lo más importante. No me tienen que creer a mí, sino a los autores que hacen referencia. Entonces, este libro de astronomía inca, obviamente hace mucho énfasis en la zona del Cusco. El profesor Salazar es muy conocedor del lugar, tiene muchas interpretaciones, vale la pena leerlo. Y ahí vamos viendo pues las diferentes interpretaciones que él también ve, pues, ¿no? Aquí las áreas oscuras mirando hacia el norte, hay menos que hacia el sur, pero también ya lo que le llama pues la llama sideral, la uña llama, la llama bebé, Atok, el zorro, Michik, Kuntur, Yutu, Ampatu, Machacuay, ¿no? Las dos nubes magallánicas, obviamente. En la tradición, claro, sí, la gran nube magallánica y la pequeña nube menor de Magallanes, eh, en la zona donde hemos hecho el trabajo antropológico en el norte argentino y en el norte chileno, ellos ven como el abrevadero de las llamas. Cosa que no he, no he tenido informes al respecto en los Andes meridionales, pero conocen con mucha facilidad que son los abrevaderos de la llama. Otra de un autor ayacuchano que es el profesor de Quechua en Berlín, ahorita estoy tratando de recordar el nombre, ha hecho muchas interpretaciones, sobre todo en quechua chanca, ¿no? Y también reconoce otras constelaciones similares. Él ya reconoce un oso, el zorro, el cordero de la llama, el sapo, la perdiz, el ciervo y las dos nubes magallánicas. Es decir, las reconoce aquí. Y él, en vez de ver el pastor o el cóndor, probablemente ya con un sincretismo más vertido a la Amazonía, ya ve un oso, ¿no? Interesante. Esta es una interpretación que hicimos unos años atrás en base a la interpretación de, de Johann Reiner, que lo hemos estado utilizando en el planetario hace 2 décadas atrás, ¿no? Voy a compartirles, porque creo que una charla nomás he podido hacer de las dos, pero podemos programar lo que sigue. Este es un pequeño videíto chileno. El Museo Precolombino de Chile tiene piezas muy importantes de cerámicas también de todas las culturas. Y aquí, en base a 2 cerámicas de Tiahuanaco, han reconstruido el mito del canto de la llama bebé. Voy a ponerles a compartir.
Y aquí, donde ahora está Bolivia, nació que es una de las culturas Bueno, eso, interesante proyecto porque lo pasan en televisión nacional y estas cerámicas de la llamita y del sacerdote están expuestas en el museo. Entonces le dan vida y a través de estos pequeños cortometrajes de 2, 3 minutos incentivan que los niños vayan aprendiendo sobre las culturas, no solamente de Chile, sino de toda América, y ellos quieren ir a verlos al museo, ¿no? Entonces, y ahí los ven, ¿no? Y tienen su librito y tienen su cosa, creo que es un proyecto interesante de emular acá. Para terminar, prácticamente, este es un trabajo que yo hice en el 2008, 2009, publicado en el 2010, de cómo se interpretan los 3 mundos en el cielo nocturno, ¿no? Según los informantes, básicamente del Colca, no de la tradición cusqueña, sino del Colca, hay una línea imaginaria que atraviesan todas las estrellas más brillantes que tienen con relación con el mundo de acá. Atraviesa las Colcas, las Pléyades, atraviesa las Tres Marías, la Chacana, atraviesa Sirius, etc. Y lo que es curioso es que esa línea imaginaria se proyecta hacia el amanecer del Día de los Muertos del 21 de diciembre, el solsticio de verano acá, ¿no? En el hemisferio sur. Y con donde se oculta el cielo, el sol, el 21 de junio. Entonces, la partición no es un este-oeste, norte-sur, sino es una partición este-oeste con los 2 órdenes de los solsticios.
Entonces, todas las estrellas que están, digamos, en esa línea del Caipacha nocturno, están relacionadas con las actividades productivas de la Tierra. Y básicamente las constelaciones oscuras y las estrellas de, digamos, una toponimia celeste están relacionadas con los dioses o las actividades relacionadas con el mundo de arriba y los de abajo hacia el sur-este, con las del mundo de abajo y el del oeste-norte con el mundo de arriba, ¿no? Esto es bastante, un poco complicado abstraerse en una forma dimensional, pero cuando uno va al planetario, vas viendo cómo esto funciona con mucha facilidad. Y la Vía Láctea se va, desaparece. Hay una parte del año, algunas fechas del año, en el cual desaparece, ¿no? A ver, a ver. También es recomendado el libro del astrónomo boliviano Manuel de la Torre, exactamente. Pero por ser más aymara, no lo he tocado, ¿no? Pero sí es una buena referencia. Entonces, todo está relacionado. Entonces, básicamente las estrellas principales, las más brillantes, no hay que verlas como constelaciones, sino como huacas, que tienen influencia sobre algunos equilibrios eh, con sus actividades, digamos, de Caipacha del mundo de acá, ¿no? Entonces, todo cuanto existe está entrelazado y nada incluso en él puede existir al margen de él. La naturaleza posee un atributo de ser vivo y altamente sensible. Este está integrado por elementos animados, íntimamente relacionados y de un equilibrio riguroso. Este equilibrio es la expresión de una triple interrelación hombre con naturaleza, con sus dioses o seres animados y su grupo social. Entonces, el cielo no es una dimensión aparte del mundo, ¿no? En la misma, National Geographic de los años 80, ¿no es cierto? Tenemos esta concepción del Cusco, también bastante similar a la de otros autores, haciendo del mundo inca un mundo relativamente plano, rodeado de montañas y de mar, flotando sobre un mar celestial, en el cual el ciclo de la Vía Láctea con sus animales realimenta, estando por el Sol, la Luna y Venus interactuando con ellos, ¿no? Otras interpretaciones que saqué de internet, bastante similares, ¿no? Otro libro, también de una persona muy dedicada a tomar salidas y puestas del sol en diferentes monumentos arqueológicos, Dante Salas Delgado. Tiene su librito llamado Astronomía Inca y también hizo una relación de este tipo, poniendo Cusco al centro, con las orientaciones del Antisuyo, Chinchaysuyo, Collasuyo, Puntisuyo, con un mundo de arriba y un mundo de abajo. Voy leyendo. ¿Alguien más me escribe acá? Muy bien. Muchas hermosas interpretaciones. Gracias. Entonces, en los diferentes trabajos que se han hecho para simular estas constelaciones en planetarios, tenemos aquí una interpretación de unos módulos dibujados para un sistema de planetarios argentinos, con elementos estilísticos más naturistas que interpretaciones. Esto está hecho para Nightshade. Nightshade es un productor de planetarios. El que tiene Nightshade es el que inventó Stellarium, pero una versión paga para planetarios. Nada más, aquí
puso la interpretación de Gary Burton de una segunda perdiz, acá, y incorporó al ganadero, digamos, Aymara, ¿no? Lo tenemos en grande. Y en un trabajo en la universidad, un curso que dicté de cosmovisión andina, me hicieron estas constelaciones un poco ya con una interpretación tipo manga, ¿no? Tipo medio chinitos, pero lo que el área estilística es un poco extraña para los ojos andinos, a los niños les encanta esto, pero lo que yo remarco de este trabajo, la importancia del trabajo, es que han hecho coincidir muy exactamente las regiones oscuras con la interpretación del animal, cosa que no está hecho en los demás. Entonces, digamos, el área sombreada está bastante bien definida con el área a definir de la interpretación de la zona oscura. Aquí les voy a poner ya para acabar parte de lo que es la animación en el planetario, de esta zona oscura. ¿Dónde está el video? Profesor Bartolomé, sí, Sí, ya en 3 minutos vamos a tener que estar pasando a la correcto. sesión de Clubes de Ciencia, la bienvenida de Clubes de Ciencia Perú, así que si podría ir ya un poquito finalizando sería genial, pero sí, eso es lo que quería comentar. Ya. 2 minutos este videito final Sí, no se de preocupe. de cómo aparecen las constelaciones andinas que tenemos en el planetario actualmente. En base a los dibujitos que vimos de manga, ahí aparece la constelación de la perdiz, aquí está la Cruz del Sur, aparece el sapo, la llama mamá con alfa y beta el centauro, los ojos de la llama bebé, amamantando, llega el zorrito, se ubica, alfa y beta, estas son las nubes magallánicas, y hemos puesto aquí el cóndor, una versión, y finalmente la llama, perdón, la serpiente. Básicamente nos quedamos con estas constelaciones que son las que creemos son las más estables, que son vistas en todo el cielo. Muy bien, con esto, no sé, se hizo bastante larga esta charla, no sé por qué. Espero que les haya sido beneficiosa. La segunda parte de la charla eh, em, voy a tratar de coordinar, tener una sección adicional si ustedes están interesados. Muchas gracias. Cusis Hayaña. Excelente, profesor Bartolomé. Sí, por supuesto, vamos a estar coordinándolo. Lo que pasó en esta sesión es que nosotros tenemos el día de hoy una sesión dual. En este caso, todos los cluberos elegidos para el club de astronomía han estado aquí presentes y todos los cluberos de sostenibilidad han estado bueno, en su respectiva sala. No era una sesión general. Pero sí, no se preocupe, ahora voy a dar algunas indicaciones sobre lo que es la sesión del día de hoy. Ahora, en este momento, voy a dejar el link de los clubes de ciencia, de la bienvenida a Clubes de Ciencia Perú, en el chat. Así que, por favor, todos únanse a la misma sesión, instructores y también, bueno, ustedes participantes. Lo que vamos a hacer ahí es colocarse lo siguiente, ¿no? Cuando ustedes ingresen van a cambiarse el nombre. En este caso hay la posibilidad de cambiarse el nombre a Q61. Por ejemplo, si yo estoy aquí en el Club de Astronomía, yo voy a cambiarme a Q61 y mi nombre. Club 61, por ejemplo, Antonio Máximo o Matías Becerra, etcétera, ¿no? Para todos los de sostenibilidad, bueno, ese es su caso de ellos, bueno, ellos se colgarán que es Q60, ¿no? Q60. Pero eso, ingresemos a través de este link ahora mismo, porque en este caso están dando la bienvenida de nuestro aliado Clubes de Ciencia Perú. Bueno, Erlis acaba de ingresar. Y sí, ingresemos de una vez. Y ya eso sería todo. Ya también ya tienen este cronograma ya en lo que les hemos entregado. Y ya, eso sería. Cosa. Listo.
a dejar de tener la grabación.